Rebeldes, con los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebelde. Bienvenidos a Reverde, programa que todos los días de 11 a 12 del mediodía por el canal 45 Teleradio América. Hoy vamos a contar con la ausencia, obviamente, de Socorro Monegro, pero tenemos al licenciado Johnny de la Cruz. Johnny de la Cruz, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. En el día de hoy con el licenciado Johnny de la Cruz, que además de abogado, es politólogo, historiador, escritor, es decir, vamos a analizar un poco desde el punto de vista político este proceso electoral del PLD, la elección del Comité Central, porque ¿por qué analizar este proceso? Porque si el PLD ha vendido la imagen de que es un partido organizado, que es un partido disciplinado, y este proceso, Johnny, para que entremos de una vez al análisis, antes de darle la participación a los amigos televidentes, vamos a desmentir una serie de falsedades que el PLD ha venido manejando en términos electorales desde 1996. Es decir, el PLD siempre ha hablado con mucha falacia de los datos que tiene. Johnny, podemos empezar primero con que es verdad o es mentira que el PLD tiene en su padrón electoral interno 2.761.000 miembros, es decir, el 43% de todos los electores del país están afiliados en el Partido de la Liberación Dominicana. Es así, Johnny. Bueno, ¿qué te digo? Mira, el PLD es un partido que ha llegado al gobierno en varias oportunidades acudiendo al fraude electoral. Fraude electoral, muchas veces se confunde el fraude electoral con respecto al manejo de los datos, al manejo de los números, pero yo no voy a referirme a eso, yo me voy a referir en términos de la parafernalia que usa y la parafernalia usada con amplios pero cuantiosos recursos del Estado, situación que se manifestó en la expresión que dijo el presidente del PLD, Leonel Fernández, en una entrevista que le hicieron en Estados Unidos, de que el PLD estaba dispuesto en las elecciones pasadas a gastar 40 mil millones de pesos en esas elecciones, indicando el fraude electoral que se iba a llevar a cabo con el uso masivo de los recursos del Estado en unas elecciones que obviamente en circunstancias así iba a ganar el PLD. También es necesario decir también que parte del fraude electoral montado de manera permanente por el PLD, la forma en que el PLD tiene cautiva a una cantidad enorme de personas a través de un sinnúmero de recursos, de mecanismos que aparentemente se convierten como en una ayuda social a la población, pero que en realidad es una situación que se presenta para mantener, o sea, como eso es puro clientelismo político, que es el uso de una serie de tarjetas que tienen cautiva a muchas personas en el país y que votan por el PLD bajo la creencia y la amenaza de que si no votan por el PLD van a perder esas ayudas, entre comillas, que reciben del gobierno, ayudas que vienen de los recursos de los contribuyentes y que el gobierno los regala a un sector de la población inmensa, desempleada, que ellos han llevado a la máxima pobreza a través de sus políticas neoliberales, y esas son acciones fraudulentas porque son recursos del Estado usados para fines electoreros y para fines de clientelismo político por el PLD. Entonces, en tal virtud... Tú me estás hablando de lo que es Bono Gas, de lo que es Bono Luz, tarjeta Solidaridad, lo que son las tarjetas eléctricas, las tarjetas estudiantiles, los programas de solidaridad, que son programas que son del Estado,
pero se usan para adherencias electorales y Claro, políticas. eso es esencialmente para el clientelismo político. Entonces, en una situación como esa que se presenta y que lleva a cabo el PLD, pues es obvio y claro que el PLD inclusive abulta, porque todo lo que ha ocurrido últimamente en estas elecciones del Comité Central del PLD demuestra las actividades fraudulentas y el grado de degeneración y de corrupción política en la que está sumergida esa organización política, y no es de esperarse que lo que tú acabas de mencionar, de esa abultada nómina de electores o de personas adheridas al partido, es falsa. Esa es mi concepción, de que eso es algo abultado y que es para una práctica normal dentro de las filas de ese partido, en su máxima dirección, que es un partido que se ha corrompido de pies a cabeza, y un partido que no tiene ningún tipo de pare para llevar a cabo ese tipo de actividades corruptas y degeneradas a la política dominicana. Fíjense que la gente no se inscribe en el PLD lo inscribe. Eso es muy bueno, Johnny, analizar por qué el PLD dice que tiene casi 3 millones de electores como membresía. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana no se sabe distinguir en lo que es el Estado como institución, el gobierno como parte de un poder del Estado y el partido que controla ese gobierno. Es decir, aquí la dirección política del PLD, es decir, su comité político, es el Estado mismo. Y por eso cuando aquí se habla de una dictadura constitucional o cuando se habla aquí de un partido que tiene una nómina tan grande que son todos los miembros del gobierno son supuestamente miembros del PLD. Todo lo que reciben un bono gas, un bono luna, tarjeta de solidaridad, todas esas cosas son miembros del PLD. Es decir, el PLD con la tarjeta, con toda la nómina que tiene en diferentes formas, isofatamente ellos entienden y consideran que esa gente son miembros de ese partido. Es decir, que el Estado en sí es el PLD y que el gobierno, el poder ejecutivo y el poder judicial, que son los 3 poderes que conforman el Estado, también corresponden, esa nómina de esa gente que están ahí, aunque se diga que son independientes, también corresponden a la nómina electoral del PLD. Entonces, si es así, entonces podemos, Johnny, yo no sé qué tú irías a concluir de que aquí existe una dictadura constitucional o el camino hacia el partido único, que en definitiva es también una dictadura. Bueno, mira, con esos datos que tú acabas de mencionar, de aclarar lo que yo planteaba, de que ese abultamiento de la nómina del PLD es el resultado del clientelismo político y de las tantas tarjetas que existen que tienen cautiva esa persona, a la cual ellos adhieren al partido como son prospectos votantes, y no solamente quienes reciben esa ayuda, sino todos los familiares de esa persona. Entonces así tú recibes una nómina totalmente abultada y que efectivamente en las elecciones tiene sus resultados. Tiene sus resultados porque una política nefasta en contra de la población más pobre y que los hace votar por un partido que afecta sus intereses a través de políticas que afectan a los más pobres del pueblo dominicano. Y de hecho, lo que tú acabas de mencionar también respecto a que es una dictadura constitucional, definitivamente es un partido que con su política de comprar todo y ha roto la oposición, el partido mayor de la oposición lo ha desbaratado, ha roto el PRD, lo ha dividido y apoyando al presidente del partido, y que se manifiesta y la última manifestación de esto es el préstamo de 15 millones de dólares, me parece, o 45 millones de dólares, no sé el monto. 15 millones de dólares. 15 millones de dólares prestado al presidente del PRD en aras de dividir más ese partido para mantener el PLD como un partido único, sin oposición organizada. Y eso realmente es eso atenta contra los más elementales
del derecho del pueblo dominicano a mantener un régimen democrático donde los diversos partidos participen democráticamente y las diversas fuerzas políticas participen democráticamente, y no lo es así porque es una dictadura de un partido que no tiene ningún tipo de miramientos para mantenerse en el poder y que usa todo elemento de corruptela por todos los lados, que se manifestó recientemente en las elecciones pasadas del Comité Central, donde se vieron todo tipo de actividades de corrupción y de tiroteos y de robo de urnas, y se vio todo lo que manifiesta un partido que ha degenerado de una forma increíble, degenerado a un partido de características fascistoides. Y no solamente es un partido que practica pues, en todos sus vertientes y en todo su estamento lo que es la corrupción. Mira, yo quiero, vean acá, yo hoy tengo como la crema de Sammy Sosa. Miren, hay algo bueno en las elecciones del Comité Central en términos electorales, para que ustedes vean lo que es una cosa es con guitarra, como dice, una cosa es con violín. En sus elecciones internas al Comité Central, el PLD acaba de utilizar una boleta desbloqueada y abierta. Es decir, los electores del PLD, lo que iban a votar a nivel nacional, podían elegir hasta 37 personas en una sola boleta. Es decir, 25 hombres y 12 mujeres, tenían ese límite, pero podían marcar 37 números, que en una cantidad de más de 600 números. Eso se llama una boleta abierta y una boleta desbloqueada. Sin embargo, para las elecciones nacionales, para elegir los diputados al Congreso Nacional, el PLD se opone a ese tipo de boleta. ¿Por qué? Porque en el voto preferencial que implementan en la República Dominicana se hace con una boleta cerrada y una boleta desbloqueada. Fíjense que ustedes podían votar por los PLDistas, podían votar por 37 personas. Sin embargo, en las elecciones nacionales del 2010, por ejemplo, en la circunscripción 1 de la capital, que se eligen 6 diputados, usted solamente podía votar por uno, no por los 6. Eso es lo que es una boleta cerrada y una boleta bloqueada. Claro que sin una boleta electrónica, sin un voto electrónico, contar 37 porciones de una cantidad indeterminada, nadie sabe todavía cuánta gente votaron en el PLD, porque no es verdad, lo que tuvimos en la capital y lo que pasamos por algunos colegios electorales, no es verdad que aquí hubo un movimiento de votantes asombroso para decir que podían votar 1 millón, 2 millones de personas, casi 3 millones de gente que dice el PLD que tiene su padrón. Entonces, eso es importante, el tipo de boleta que ellos hicieron. Ahora, ¿por qué han tenido la dificultad de contar? Porque el voto es manual y no hay forma de tener un conteo en una boleta abierta, desbloqueada, con tantos candidatos y contarlo manualmente. Y fíjense también que en una elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana, quienes están hoy en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte son los organismos de seguridad del Estado, vigilando porque hay digitadores que han cambiado los datos, que han manejado inadecuadamente los datos, y entonces los organismos de seguridad del Estado, de la fuerza pública del gobierno, entonces son los que están ahí digitando, vigilando y entonces aguantando de que ahí no haya ningún tipo de problema. Lo que se reitera es que ese partido y el Estado y el gobierno es la misma cosa. De todas maneras, hay elecciones del Comité Central. ¿Quién es la más votada? Una señora que se llama Luisa Abinader, y cuando investigamos quién es Luisa Abinader, porque nadie la conocía, entonces llegamos a la conclusión de que ella es la esposa del que dirige el plan social de la presidencia. Claro. Entonces, de todas maneras, felicidades a la señora Abinader, que por primera vez se conoce de que sea la más votada con más de 150,000 votos en ese proceso. Nos vamos, Johnny, a una pausa, luego vamos a venir con una problemática que tiene en el barrio Salvador.
Bueno, venimos, nos vamos a la pausa y regresamos. Y entonces venimos con la problemática de la buena voluntad. Servicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebelde. Bueno, regresamos con Rebelde. Tenemos aquí la presencia de John de la Cruz que nos acompaña en el día de hoy. Vamos a ver un video que tenemos sobre una problemática eléctrica que hay en el barrio Buena Voluntad. Adelante, director. En el 2003 construí esta casa y desde ese tiempo se estamos reclamando y hasta la fecha todavía no tenemos ni siquiera un tendido eléctrico y mucho menos un poste de luz. Hemos estado reclamando, hemos ido a las sesiones, hemos estado en Monteplata y donde nos han mandado para ir a reclamar, nosotros hemos hecho toda diligencia, hemos hecho donde el gobernador y todavía no nos han respondido. Solamente nos tienen esperando una segunda vuelta y cuando volvamos y después le damos el aviso y hasta la fecha todavía estamos en espera. Sí estamos constantes de que aproximadamente solamente este sector deportivo tiene aproximadamente 65 casas habitadas. Y en esas 65 casas ni uno de nosotros goza de un tendido eléctrico, ni siquiera de una cuarta de alambre que haya puesto la corporación. Que no hay poste de luz y nosotros cogimos la luz allá afuera y la luz casi está en el suelo porque no tiene ningún poste, no tiene nada. Cuando nosotros ponemos a prender la luz y una vez se queman los bombillos porque no hay poste de luz. Aguantamos más. Hemos tenido problemas con niños y que se le caen los cables encima cuando llega viento o HR. Así que le hacemos un llamado que nos tengan en cuenta más el barrio nuevo que se está haciendo para allá, que nos ayuden y que sean a meternos los palos de luz y los alambres para allá. Y quiero que le pongan la luz a ese barrio porque esos alambres de luz nos afectan mucho a nosotros, a los de esta calle, a los de la calle Sánchez. Y ese barrio tiene promedio de 12 o 13 años y no tiene luz. Tiene que estarse pegando de la luz de los otros para uno darle protección a ese barrio. Buena Voluntad, que eso es parte de un mal endémico. Ahora se van a gastar casi 2.000 millones de dólares, señores, en plantas de carbón. Y entonces el problema de la energía eléctrica no se resuelve en la República Dominicana. En los últimos 50 años hemos tenido la problemática, mucho robo, mucho dinero, y no se sabe cuántos millones de pesos se acaban de gastar en un congreso interno de un partido, y entonces las necesidades sentidas del pueblo dominicano siguen siendo o se siguen agravando cada vez más. 40% de los dominicanos viven en la línea de pobreza y esa es una expresión. No tener luz es vivir en la pobreza. Yo recuerdo que cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, ustedes podrán recordar que Japón quedó destruido, prácticamente destruido. Y en 15 años, en 20 años, ya Japón era una potencia mundial, doblegada incluso en términos económicos a los Estados Unidos. Y cuando le preguntaron al emperador Hirohito que qué fue lo que él hizo para que Japón, salida destruida de la Segunda Guerra Mundial, en 15 años ya era una potencia mundial, dijo, hicimos solamente dos cosas: educamos a todo el pueblo y llevamos la energía eléctrica a los rincones más apartados del país. Es decir, le dieron información a la gente con las energías y lo educaron. Y entonces un pueblo que no tenga ni siquiera luz eléctrica, ¿para dónde va? Porque no puede tener información, la gente no puede orientarse de lo que está pasando, no pueden tener un mecanismo para que se oriente. Entonces ese es un problema endémico. Vamos a abrir, Johnny, la línea telefónica para que los amigos televidentes puedan llamar al programa, pedir la consulta que hacemos siempre los viernes en términos jurídicos, pero también para que puedan opinar sobre este proceso electoral del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y ahí están los números telefónicos en el 809-537-0045 y del interior sin cargo en el 829-222-82.
pueden marcar, ya los amigos televidentes conocen el teléfono. Y nosotros, bueno, ahí tenemos la primera llamada. Buenas. Estoy viendo el programa, extraño a Socorro y a su grupo, pero el señor que está contigo ha dicho la realidad. Leonel habla de esto porque ellos tienen a todo el mundo amarrado. Ahora, ahí la prensa está, Marino Castillo, zona colonial, la prensa está destacando la gente que aparecen inscritos, hasta legisladores, regidores del PRD. Pero hay dos sectores. Hay uno que lo inscriben PRDistas que se pasan para allá de la gente de Leonel, de Miguel. Yo tengo la prueba, y como se saben los teléfonos y la cosa, los nombres, y lo meten ahí. Todo el que va al PRD tiene que llevar una lista. Yo, particularmente que soy del PRD, me voy a chequear. Porque en toda la familia por lo menos hay un tránsfuga. Usted va de tránsfuga al PLD o a cobrar bonos gas, bonos luz, bonos pollo, solidaridad, y usted tiene que presentar una lista. Eso es así. Ahora, lo que da pena es que Leonel habló allá de 40 millones de pesos que iban a gastar, 40 mil millones de pesos en Estados Unidos. Que Danilo dijo, Danilo Medina, la gatica de María Ramos. Yo tenemos un acuerdo del PRD, ¿con quién? Con el sector que representa la institución, que aparecen 585 millones de pesos que Leonel, que lo cogió indebidamente, se lo dieron, violando todas las disposiciones bancarias a Miguel Vargas, y aquí no pasa nada. Así es. No fueron solamente 40.000 que dijo Leonel, sino se gastaron 205.000, fue el déficit fiscal, es decir, que él sobrepasó esa suma que anunció en Estados Unidos que tenía disponible para las elecciones del 2012. De todas maneras, Johnny, sigue la situación en este caso en el Partido Revolucionario Dominicano como una de las estrategias fundamentales del doctor Leonel Fernández de tener dividido ese partido a los fines de que ellos puedan mantenerse permanentemente en el poder, y eso provoca la necesidad aquí de que haya un gran acuerdo, un gran frente con candidatura fresca, con candidatura que pueda unificar a todo el pueblo dominicano. Sí, claro, es necesario que para quitar al gobierno del PLD, que se pretende durar hasta el año 30 o más de allá, es fundamental y necesario crear un frente amplio, un frente lo más amplio posible en República Dominicana, que unifique todos los sectores políticos, todos los sectores posibles que puedan ser unificados en aras de quitar este partido que ha llevado al pueblo dominicano a un estado de desesperación, un estado de pobreza extrema, ha llevado a este pueblo a niveles de violencia. Tenemos otra llamada, Johnny, escúchame. Vamos, buenas. ¿Aló? Sí. ¿Quién nos habla y de dónde? El municipio de Estebanía, en Asua. Estebanía de Asua, díganos. Desde el municipio. Buenas. Sí. Baja el televisor, por favor. Buenas. Buenas, se cayó esa llamada. Buenas. Sí, ¿de dónde nos hablan? De Santiago. Santiago, adelante. Solamente hay que ver, para ver el fraude que se cometió en esas elecciones del PLD, tú coges el video de donde Leonel votó y Leonel duró 14 minutos votando. Senador Pared Pérez, con un papelito, duró 12 minutos votando. Es decir que no votaban más de 6 personas por hora. Multiplica 6 personas por hora en 6 horas, ¿son cuánto? 36 personas por mesa. Que multiplicado por las 3.500 mesas, son 180.000 gente que votaron en el país entero. Es decir, que de dónde va a salir 1 millón de gente, vuelvo y te repito, coge el video de Leonel que duró 14 minutos votando y 12 duró Reinaldo, que son los inteligentes del PLD. ¿Qué será una gente bruta votando? Duraba hasta media hora. Ciertamente es buena la observación que hace el amigo de Santiago, porque había que marcar 37 números solo a nivel nacional, pero había una boleta B que era la boleta local que también había que marcarla. Es decir, que ¿cuánto tenía esa la B? 37. ¿También? Y la otra era 3. 3.
Es decir, que había que marcar 40 números. Entonces, usted tiene razón. Buena, tenemos otra llamada. Buenas, buenas. Sí. Del sector Los Ríos, próximo al 9. Diga Los Ríos. Yo tengo una inquietud acerca de la revista, que el carro mío que no aparece el vidrio, que si a mí el gobierno me lo va a cambiar, me va a dar otro vehículo nuevo. Porque el carro que yo mantengo mi familia, mantengo a mi hijo, le doy merienda para que vaya a la escuela. ¿Qué yo voy a hacer a partir del 31? Que no aparece el vidrio de adelante y no me dieron la revista. El encargado de impuesto interno o el de AME me va a dar un vehículo nuevo a mí. Bueno, ellos van a ver muerte en la calle. Vamos a ver lo que vamos a hacer con eso. Es un problema que tenemos que resolver, porque es de suponer que los carros, incluso en el que usted se gana la vida, debe estar en condiciones para montar a los pasajeros, ¿no? Y esa es una responsabilidad del Estado. El Estado incluso cobró en la reforma fiscal del 2013, hay un 2% que se lo agregó al combustible para mejorar el problema del transporte en la República Dominicana. Ese dinero lo tiene el gobierno y no ha llegado, hasta donde yo tengo entendido, a ningún sindicato. Entonces, es correcto su observación, pero lo cierto es que los carros, fundamentalmente los carros públicos, deben estar en condiciones adecuadas para montar los pasajeros, y entonces nadie se va a ser contrario a eso. Entonces, obviamente que el gobierno tiene que invertir en el transporte público y además resolver el problema del transporte público, que es una de las situaciones que el gobierno puede hacer y que los sindicatos, en este caso, en el caso de Fenatrano, que ha dicho que está en disposición de ayudar a resolver eso, y que el gobierno quite el subsidio del gasoil para que los sindicatos puedan también ayudar a resolver eso. Pero Johnny, esa observación que hizo el compañero de Santiago, el que llamó de Santiago, si tú pones a calcular por minuto, porque todo se puede calcular, entonces ¿cuánta gente podían votar en una mesa durante 8 horas, que de 8 a 5 de la tarde son ¿cuánto? 9 horas. Son 9 horas. ¿Cuánta gente podían votar en 9 horas cuando tú te tardabas entre 10 a 14 minutos votando? Sería entonces muy poco. Entonces tienes razón para decir de que no es posible que hayan votado la cantidad que dice el PLD, porque hasta ahora la más votada tiene, con el 90 y pico % de los votos, unos 155,000 votos, que es una señora apellida Abinader, que nos han informado que es la esposa del señor Prieto, que dirige el plan social de la presidencia, y entonces ella, que nadie la conocía, ha sacado más votos que otro dirigente. Tenemos otra llamada. Buenas. Buenas. ¿Desde dónde nos hablan? Buenas. Se cayó la llamada. Entonces, Johnny, creo que es otra de las falacias del Partido de Liberación Dominicana. Exageración y fraude por todos lados, eso es lo que es el PLD. Es un partido fraudulento y la gente, se están llevando niveles de desmoralización en el partido, un partido que no se veía públicamente situaciones como las que se han visto ahora, esas pugnas internas, abiertas, públicas, esas rebatiñas por coger el poder dentro del partido. Y además se ha querido vender a la población de que hay una diferencia entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Entiendo que tienen es un montaje idéntico de gobernar con una política neoliberal que afecta a los intereses de los pobres del país, sobre todo, y de los sectores medios de la población. Esa política es una política de cero inversión social. Ayer estuve viendo a alguien que hablaba sobre el tema de que el gobierno de Danilo Medina, uno de los que estaba en las pugnas internas, alguien le decía que Danilo Medina resolvió el problema del 4% para la educación y que Leonel Fernández no lo había resuelto. Y debo decir públicamente que eso no es verdad. El presidente Danilo Medina ofreció que iba a resolver el problema del 4%, pero no lo ha hecho, no lo ha incluido en el presupuesto nacional, y si está incluido, no se ha resuelto ese problema. Entonces es un partido que no va a resolver ningún problema nacional, sino es simplemente mantenerse en el poder para enriquecer unos pocos y a élites económicas en detrimento de las mayorías nacionales. Bueno, el PLD va, Johnny, para 16 años en el poder, eso es mucho tiempo,
para que pueda dar muestra de que pueda resolver los problemas elementales en la República Dominicana, y esos problemas lo que se han agravado. Un país que se le ha entregado toda la minería, se le ha entregado, tenemos una llamada, buenas. 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 Sí, le escuchamos. ¿De dónde nos habla? De Constanza. Díganos, Constanza. Bien, bien. Oiga, me acuerdo que una cosa piensa que está cogiendo prestado y otra cosa piensa que va a prestar. No esperemos que el PLD se va a quedar tantos años. Ya nosotros tenemos que buscar un método de sacar a esa gente de ahí, que ya está bueno, ya está bueno. No se puede dejar tantos años, después ellos van a hacer lo que ellos quieran aquí con nosotros. Tenemos que cambiar, todo el mundo tiene que votar por otro partido. Yo creo que tiene que ser por el PRD, porque el partido mayoritario lo queda, vamos arriba, vamos a quitar a esta gente ya. Ya. Acuérdense lo que le dije, una cosa piensa que va a coger prestado y otra es el que no va a prestar porque ya está bueno. Ya me apretaron demasiado, vamos a sacar. Tienes razón, yo creo que realmente hay que reconocer, Johnny, que el PLD ha logrado un control social, un partido no solamente hegemónico, sino también un partido dirigente, que no solamente controla el Estado, sino que también procura controlar la sociedad, y tú lo ves dirigiendo juntas de vecinos, tú lo ves dirigiendo los gremios profesionales, quiere tener el control de la sociedad. Por eso es que se habla de que es un partido fascista, ¿no? Porque esa fue lo mismo que hizo Hitler en la Alemania, que logró tener un control social de esa sociedad, que empujó a esa sociedad a que pudieran ellos mismos eliminar, asesinar más de 5 millones de judíos, y la sociedad, o la mayoría de la sociedad, estaba tan enajenada que le permitió eso, y eso lo gozaban, esa segregación racial, y esa es parte del control social que el PLD ha querido implementar en la República Dominicana. Y no solamente la parte del control social que realmente existe en el país, que ellos pretenden continuar fortaleciendo, que ellos dominan todos los estamentos de la sociedad. No hay sector de la sociedad que no esté controlado por el PLD, pero a ese control social hay que sumarle lo que se ha manifestado en los últimos meses, que es traer una nueva ideología a la población dominicana. No es una ideología nueva porque es vieja, en el sentido de que fue una ideología implementada por el trujillismo, pero que ha sido reforzada por el gobierno del PLD, y es la ideología del antihaitianismo. El antihaitianismo es una ideología que tiene bases racistas, que uno puede equipararlo con las políticas raciales de Hitler, lo que le da una connotación fascistoide al Partido de la Liberación Dominicana, con consecuencias futuras impredecibles de lo que puede ocurrir en la República Dominicana, porque aunque aparentemente hay una supuesta democracia, el derecho de hablar, pero se están creando condiciones en la República Dominicana de fanatismo político, en el caso particular de esa ideología que quiere imponer el PLD en la República Dominicana, y que cuenta con muchos intelectuales que apoyan eso, pero naturalmente con una oposición muy fuerte también a esa ideología racista, fascistoide del PLD. Pues eso no se sabe en qué puede ocurrir en la República Dominicana, inclusive en las relaciones bilaterales con el país vecino de Haití, pero no solamente eso. Tenemos una llamada, Johnny. Vamos a ver. Buenas, ¿de dónde nos llaman? Jarabacoa. Jarabacoa de nuevo. Vamos a Jarabacoa. ¿Cómo se sienten? Bien, bien. Bueno, aquí nos sentimos muy bien porque las autoridades de aquí de Jarabacoa no están haciendo nada. En el Parque de Duarte no hay una llave que sirva, los barrios están toditos al oscuro, hay muchos hoyos por donde quiera, pero sobre todo perdió la facción de Leonel Fernández y ganó la facción de este muchacho, Danilo Medina. Muchas gracias. Bien, gracias a usted, gracias a usted. Eso es una de las otras luchas que se he de suponer muy bien guardada, que está en el Partido de la Liberación Dominicana, Johnny. Seguía. Sí, que eso te estaba diciendo, que eso es una gran problemática de que un partido que quiere tener control social, pero también llevar una ideología de carácter fascistoide de la población dominicana, que está contando con una gran resistencia, porque el pueblo dominicano no está de acuerdo con con esa política racista, porque nosotros somos un pueblo desde los tiempos precolombinos. Precolombino es un pueblo
que es una especie de muchos grupos y somos un híbrido hoy en día de indios, negros y españoles, y nosotros no podemos concebir que en República Dominicana se quiera imponer esta ideología de carácter racista en contra de determinadas nacionalidades, en contra de determinadas minorías nacionales y en contra de determinado color, porque nosotros somos una población de color. Entonces esos son de las manifestaciones del carácter de las políticas fascistoides del gobierno del PLD, que como te dije ahorita, que van a traer consecuencias impredecibles a la República Dominicana. Por lo tanto, es necesario, es fundamental que en República Dominicana se organice, se orqueste un movimiento amplio, fuerte para hacer oposición a esta política gubernamental del PLD. Bueno, Johnny, ya se nos acabó el tiempo. Quiero recordar a los amigos televidentes que este domingo el Frente Amplio tiene una dirección nacional ampliada para proclamar una propuesta de candidatura presidencial. Este domingo en Gasco, en su local, en la calle 501 de la calle Santiago. Hasta el lunes con Socorro Monegro y Reverde. Buenas tardes. Rebeldes, con los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebeldes.